Todas bienvenidas. Estamos reunidos en esta casa para celebrar la obra de José Ramón Che Meléndez mediante la presentación de la antología Estoy escribiendo para ustedes, así como para conmemorar la gesta patriótica de la insurrección nacionalista, pues hoy se cumplen 75 años de sus hechos. El 30 de octubre de 1950, militantes del Partido Nacionalista Puertorriqueño, dirigidos por Pedro Albizu Campos, se levantaron en armas en diferentes puntos de la isla con la intención de liberar el suelo patrio de la ocupación ilegal estadounidense y para proclamar la República por tercera ocasión. Pues recordemos que en el Grito de Lares de 1868 y en la Intentona de Yauco de 1897, todavía bajo dominio español, los puertorriqueños habíamos declarado en 2 ocasiones la República de Puerto Rico. En esta ocasión, una hija del barrio Coabey de Jayuya, Blanca Canales Torresola, izando la bandera puertorriqueña prohibida en aquel tiempo, desde el balcón de un hotel cercano a la plaza de dicho municipio, declaraba por tercera ocasión la efímera república, siendo esta la primera vez bajo ocupación yanqui. No quiero convertir esta bienvenida en un recuento minucioso de aquel día. Esos hechos se encuentran documentados por la historiadora Miñi Seijo Bruno, por ejemplo, en su libro La insurrección nacionalista, y pueden ser corroborados por cualquiera de ustedes. Comparto estos datos para que nos quedemos con la atmósfera de remembranza y con el anhelo de que en un futuro podamos conmemorar esa gesta de amor patrio, convirtiendo los 30 de octubre en días feriados de recordación. La recordación es uno de los propósitos que hoy nos unen y congregan. La memoria y el hacer memoria de los sucesos que le han dado identidad a la nación boricua nos reafirman. En la medida en la que atesoramos y compartimos nuestra memoria colectiva, nos vamos reconciliando con todo lo que somos. La reafirmación libera y descoloniza. Saber quiénes hemos sido nos ayuda a proyectarnos. Nos aleja de la distorsión, las omisiones y los olvidos impuestos por el colonialismo a través de las instituciones del ELA. Los vacíos que se tienen que llenar son importantes porque son los que nutren nuestra autoestima colectiva e individual. Son los que llenan de contenido nuestras acciones, nuestras decisiones y nuestras luchas. Estos vacíos se manifiestan en todas las expresiones culturales, por lo que la literatura no está exenta de sufrir alteraciones. La supresión sistemática de modelos emancipadores nos ha dejado una historia literaria fragmentada, cuya cara pública y publicada limita a la promoción de una tradición castrada, deprimida, conformada por la obra de autores estériles y derrotistas, siempre con algunas excepciones, claro. Este panorama nos empuja a hacer esfuerzos por recuperar la obra de autores a los que la censura institucional, la precariedad material y el abandono los ha condenado al silencio o al olvido. No estará completa nuestra historiografía literaria mientras siga determinada por la versión oficialista colonial y por la tradición deprimida patrocinada por la academia durante más de 30 años. Para los que nacimos desde el último cuarto del siglo XX para acá, nos resulta necesario recuperar la memoria colectiva, pues se encuentra fragmentada, manipulada en la versión de la historia que se enseña en el sistema educativo del país. La mayoría de las veces esa recuperación ha tenido que ser por cuenta propia, pero por suerte a lo largo de los años distintos intelectuales se han dado a la tarea de rescatar para nosotros la historia de nuestro país, llenando huecos con más información y allanando el camino para quienes vinimos después. En ese proceso de rescate de nuestra memoria, la producción y la publicación de libros ha cumplido un papel fundamental en la difusión de la historia. La investigación, la recopilación y el compendio de contenidos con la intención de producir un libro son también un ejercicio de memoria. Ir a un archivo, investigar, digitalizar un material, una foto, nos enfrentan con la historia. Todo está traspasado por ella, porque los hechos y sus significados se suceden y se ven determinados por un contexto histórico específico. Editar, diseñar y publicarlo compendiado construye un relato de esos hechos y propone, como diría el poeta Lezama, una imagen histórica alternativa con la cual cuestionar y confrontar la historia oficializada, que no la oficial. La obra de José Ramón, así como su trabajo editorial desde que hace, encarnan ese compromiso con la memoria y la resistencia de que hablamos. Encontrarnos con su obra supone encontrarse con la historia de nuestro país. Habiendo incorporado una buena dosis de ruptura y de reevolución, Che siempre apuesta por la continuidad. Ruptura con relación al ELA colonial y sus discursos, continuidad y reevolución en el sentido en el que retoma lo legado y lo actualiza, para que revolucionemos con él y entre nosotros liberados.
Su trabajo con la obra de autores como Juan Antonio Correger y Francisco Matos Paoli son ejemplo de ello, pues no se puede entender a cabalidad la obra de ambos sin sus ediciones críticas. Su propia obra desborda en referencia y está llena de memoria colectiva. Ir hacia su trabajo es ir hacia nosotros a encontrarnos. En su poema de memoria, que se encuentra en la antología que presentamos hoy, se resume esto que digo y abro cita: como soñamos e inventamos lo inmortal que nos recuerda lo que somos, porque somos de verdad, nos necesitan y no podrán de nuevo desmentirnos. La curiosidad de quienes quisimos saber más, inconformes, motivó y descubrió lo inesperado. El país era otro del que nos enseñaron en la escuela, la nación era otra y era también lucha, que no solo la playa paradisiaca a la que llegara Colón a sorprenderse, que no solo la aparente imposibilidad de nuestra independencia, ahora cobraban sentido las secretas anécdotas del padre, de la abuela o del vecino. Eran verdad también aquellas cosas que se compartían oralmente y eran las brillantes, las más puras, las más originales, porque eran distintas a las de los otros países y porque solo habían pasado aquí, sonaban a nosotras y a nosotros, señalaban esas cosas, nos conformaban. Con la publicación de José Ramón Che Meléndez, Estoy escribiendo para ustedes, antología poética, inauguramos la colección Tributarios. Esta colección ha sido pensada para escritores puertorriqueños cuya labor y trayectoria hayan dejado huellas en la historiografía de la literatura nacional. Busca poner en circulación obras de difícil acceso cuyas ediciones se encuentren agotadas, aunque este no sea el caso de toda la obra de Meléndez. Con esto pretendemos dar a conocer la producción literaria de nuestro propio país para contrarrestar el desconocimiento generalizado que se tiene sobre nuestra literatura y proveer modelos literarios a las nuevas generaciones de escritores. Este libro reúne una muestra considerable de los poemas del autor correspondiente a los libros publicados Decimos Décimas, La Casa de la Forma, Cenotafio y Calabozo, y aparte del material disperso en periódicos y revistas a lo largo de 50 años. Como material complementario incluye una introducción, un breve texto de Meléndez como introducción titulado El oficio más difícil de todos los oficios, fotografías de archivo del poeta, 5 videos producidos por José Raúl Ortiz en los que se puede ver y escuchar al autor leyendo sus poemas. Estos videos se encuentran alojados en el canal de YouTube de la editorial y se acceden escaneando los códigos QR que se incluyeron en el libro. Contiene además un enjundioso ensayo de la autoría de Raúl Romero Torres sobre la labor editorial de Meléndez desde que hace en relación con el contexto social puertorriqueño y sobre la importancia que tiene su propuesta político-cultural para la historia literaria y editorial del país. Incluye un índice de fotografías y una bibliografía del material seleccionado y del material consultado que quedó fuera de la muestra. Como ñapa, se diseñó, imprimió y encuadernó a mano la entrevista que le hice a Che con la intención de corroborar los datos biográficos que ya se conocían y de recopilar información adicional que sirviera de base para la redacción de las notas biográficas que se incluyen en las solapas del libro. La adición de estos materiales, junto a los distintos medios que reclutan, enriquece la experiencia de lectura y le da a la antología un carácter documental que coordina en un mismo libro poesía, fotografía, video y ensayo. Esta propuesta ofrece un panorama más completo de la vida de Meléndez y permite entender su obra de manera integral, así como el contexto social en el cual se desarrolló su trabajo. La antología reproduce una imagen histórica de nuestro devenir de pueblo desde la perspectiva de un poeta nacido en la segunda mitad del siglo XX que dista de la versión generalizada por las instituciones coloniales. Con esto cumplimos con la encomienda del proyecto: recuperar para nosotros la obra de un autor importante, testigo de su tiempo, que refleja la efervescencia social y política de una generación comprometida con la lucha por nuestra independencia, y volver a hacer disponible su trabajo al poner en circulación este libro junto al material que lo complementan. El libro es gris. Che, espero haber construido un árbol seco, un cielo completamente gris, el cielo gris de la poesía, el infinito de igualdad del que habla tu poema, con las hojas de palo que lo acogen. Toda de gris tu antología se fuga hacia el color de la pantalla y los videos, devolviendo todo a tu presente, a su presente. A 75 años de la insurrección nacionalista, presentamos el documento que encarna una parte de tu esfuerzo que sabremos entender sacrificado. Quede este libro de homenaje y de agradecimiento por tu presencia entre nosotros. Enhorabuena.
Muchas gracias. Ahora voy a llamar a Yomarilis Meléndez, que va a hacer una pequeña presentación para introducir al maestro, que nos va a declamar su poesía. Qué lindo eso, Alejandro. Buenas noches, mi nombre es Yomarilis. Alejandro me dio la difícil tarea de escoger un poema del libro para abrir el recital. Y yo quise escoger el poema que está en la página 285, para los que compren el libro, ¿verdad? Sabrán. Se llama El Sobremás. Quise escoger esta pieza porque una pieza es un poema que es social, es ético y es profundamente crítico. El poema combina denuncia, dignidad, dulzura, lucidez y además contiene una propuesta política clara. Dice él sobre más. Ahí estamos. Gracias. Yo he visto en la basura una silla buena, un mantel, pantalones y blusas y zapatos, unas cortinas enteras, hasta máquinas, pedazos de madera, porcelana, vasijas de otras cosas, flores decorativas. Y solo porque esto es un poema de la injusticia no lo copio todo. Sobre ganancia de los que votan. He visto también a alguien recogiendo esos cojines y esos platos de loza. Yo mismo he encuadernado mis libros con cartones que desecharon en las tiendas de ropa. No somos basureros. Lo que sucede es que los que no tienen ni lo necesario exactamente encuentran esas cosas complemento de su dieta, de su ruina. Hay un desorden en la repartición. Esto es obvio hasta en los troces de basura que le asignan a las urbanizaciones tal y al barrio tal y hasta en las horas. Lo que pudiera no ser así si los que desperdician desperdicios fueran que alguien necesitado aprovechara, como quitarles el resto por sentado, luego ponerlos a ordenar basura, que aprendieran a construir lo elemental. De lo que sobre se encargarían los que saben hace tiempo vivir con pocas cosas, porque en sus manos seguro daría para todos. Gracias. Ahora con ustedes les voy a presentar al maestro H. Meléndez para que comparta con nosotros su poesía. Hacer una antología de una antología difícil. A ella se la pusieron más difícil, un poema más difícil todavía, pero de todas maneras ya Alejandro pasó el trabajo y ahora tuve que pasar el trabajo de nuevo. Bueno, vamos a ver lo que pasa. De decimos. Muerte y palabra. Canto de la vida extinta como canto la madera que mató el árbol, la acera que fue piedra y esta tinta que va dejando su cinta muerte si nace el poema, muerte que teje cadenas salvavidas, su esqueleto pelado es surco repleto cuando despierta el fonema. Frente a la página clara es distinta la movida. Antes quedaba adherida la lengua al aire que arara, ahora la mano declara su temblor. Mientras reposa la lengua en el aire, goza todo lo que no se ha escrito. Pero la página es rito, indeleble, como losa. Voy hollándome y oyendo lo que huyendo voy dejando y encontrando que mi bando es uno solo, me quedo en lo quieto y en lo quedo, en lo que dos no lo pueden hacer, así de hacer, pues sucede, es y no puede no ser el uno, el sitio más cruel que no tiene ni sucede. Variación. Un gato no es un maestro de escuela, pero se puede
aprender de las paredes si se tiene oído atento. Yo voy por la vida a 140 millas porque no detengo la pared como cualquier perro sato. Yo no vine a pelar gatos y ahora se lo explicaré. Yo llegué con un quinqué a desensatar el día. Mis mayores no querían que en la noche encara el pie, pero me les escapé. Y ahora aquí ustedes me tienen sabiendo gato por liebre, dando china por botellas y no teniendo querella ni pasándome una fiebre. No sé si vaguear es chévere, porque siempre que he vagueado es que vengo muy cansado de trasbregar y es tan breve la vacancia en el pesebre que casi no vuelo el pasto. Pero sí puedo del vasto saco de conocimientos que se me han pegado al cuento y creo que no me los gasto. No me las he hecho de casto, pero me apena el que dice que vive con las narices a distancia del abasto del mundo. Pobre padrastro el que no se enfrenta a tos, el que le asusta una tos, el que no se atreva a abrir como la vida a un atril y a vos le dice yo no. Para despedir décimo un punto cubano para Andrés Jiménez, que se basa en una frase popular: que al cazador diera yo la flecha con que me mata. Dice un águila, ¿verdad? Esta décima infinita que se me pega al costado, síntoma es de mi pasado que ni me deja ni grita. Y para aquel que concita a todos los vencedores, le doy mi alma de colores para estropearle la lista. Si no fui lo que más supe, y si no soy mi mañana, aquí está esta madrugada compitiendo con sus luces. Cuando tenga el final ido, cuando tenga el final yerto, mi vida será un desierto estando todo cumplido. Y no teniendo más fluido en que mitigar la mecha, mi vida será la flecha con que hizo el pájaro un nido. Mi vida será esa flecha con que hizo el pájaro un nido. Ahora voy a leer desde La Casa de la Forma, que yo no sé cómo Alejandro se la arregló para picotearlo, ¿verdad? Usted hizo lo que le dio la gana, pero le quedó bien, tú sabes. Yo una vez tuve que leer de La Casa de la Forma para inaugurar la apertura de la biblioteca de Samalima en Cuba, y leí como una hora, ¿verdad? Y me tomó como un mes escogerlo. Él escogió ¿cuántas páginas son? Como 20, algo así. Él hizo magia. Canto de carne, no voy a leerlo completo, pero quiero asirte por fuera como aprietas mi pedazo de ti que te alimenta de líquidos y enjambres de tormentas. Quiero tenerte líquida repleta. Quiero ser cocinero de tu entraña, devolverte el ardor que me cocinas. Quiero amarte la noble gelatina que me pone a sorberte de pestañas. Quiero darte el favor de la caliente leche que tú me das, alimentaria, queriendo por afuera contenerte. Como comes mi carne sanguinaria, quiero también saberte así, comerte, ser raíz, no esta rama solitaria. La tierra que tu abono crece y mueve para mi entierro pobre y tan pulido, saca venas al tronco deslucido, quiere injerto de mí que la remueve. Siembro carne en tu carne y en la leve marejada de tu alma yo prodigo el soplo manantial de mi gotivo encendido y lirial, cirio de nieve. Quedara solo, enhiesto, helado y casto, en la noche enterrada como estrella, si no tuviera tu playa que lo estalla. Pero pareces tú abierta de pasto,
aparece tu pelambre y en la huella amanece la luz prendiendo vallas. La carne habla, la piel es una tela infinita de sombra y de palabras. La saliva y el tacto de bisagra fieles desatan su criptograma, vuela. La carne piensa, su universo anhela recrearse en otra carne que la labra, que la abra la palabra abracadabra de los sentidos despertados. Hiela la materia a la gusta inercia tupe, la vida a conocer solo se mata, la carne su cabeza cercenando. La carne enseña que el amor ocupe las hendiduras, todo se desbarata sin el amor que junta y salva dando. También de La Casa de la Forma, un fragmento de una serie de los sonetos de Orfeo. Mi musa fue mi madre, mi madrastra fue el amor con el nombre de una diosa, Eurídice que vierte mi quejosa sangre como una rosa que me arrastra. El sol de ella invertido me desastra hacia su viento y veste cariciosa. Tiendo la vela de mi canto glosa, su bitácora un viaje que me enclaustra. No fue mi amada para mi carnada, fuera humo, fuera tiento, fuera norte, fuera horizonte que nunca encarnaba. Se anegó del sudor de mi albedrío, loco sobre su rostro ni su porte, como el canto que es mío y que no es mío. Camino hasta la mesa, abro la página, tendida, recién hecha, como un trago de café, nace el alma entre los dedos, la pluma leve y turbia de interiores. Abrazo el aire que gravita quieto sobre el palmo vegetal para el oficio, todo vibra, sin aceleración emana la pupila del ojo, nace la sombra. Habita el hombre su quiebra, su doblez, su espejo, el hombre yace, sentado a la deriva de su doble. El mundo entrega su montaña al mundo, yace sentado a la deriva de su doble, la magia. Es la poesía. Para acabar con La Casa de la Forma, Belfo Sacrantalina enqueresada. Belfo Sacrantalina enqueresada, Belfo Sacrantalin anque rezada, Belfos Sacrantalin anqueresada, Belfos Sacrantalin anque rezada, Belfos Sacrantalin esada, Belfo Sacrantalin eresada, 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 Belfo Sacrantalin eresada. Cenotafio es un libro escrito para celebrar las muertes de los que nos conforman. Y yo no puedo leer más que un poema, ¿verdad? Voy a resumir en Pedro Pietri el homenaje a nuestros muertos. 21 de septiembre del 2001. Pedro se va del país bajo la lluvia. Con un diluvio así, oraría quizás hace ya medio siglo. Cuando salió no sabía que para quedarse. Ayer fue el Ares y el Día de los Muertos lo he marcado en la agenda con un regreso. Para mitad de mes, cuando ya el frío comienza a recordarnos más las playas,
más hermosas del mundo, las de la patria. Janguearemos, si hay tiempo, en Nueva York, entre los recitales. Esta vez no es para Willy Colón o Tito Puente. Pedro organiza una serie de recitales con Elisán Escobar, celebrando 2 años de que está fuera de las cárceles más frías del imperio. Exilado en el exilio, Elisán regresó. Regresaremos a donde él han amarrado a nuestro país, que siempre ha sido un barco. Switchearemos hamburger a través del Atlántico y el arroyo habichuela aún dentro del avión. Pedro Piedra en el jet viste de negro, y en las 2 islas, Manhattan y Borinquen, también viste de negro. No de rosa traslúcida, como le dije a Carmen, su hermana, muy en serio, cuando lo conocí, me creyó. Es el cónsul puertorro permanente, newyorrican ponceño, indiafricano, con un nombre romano, pero de piedra Pedro. No olvida un puñadito de ceniza que nos dieron en Santiago de Cuba, entre la lluvia, cruzando las aduanas, derramado en Vietnam, entre sangre estrujada extranjera cotidiana, llevando un niño al NERS, esperando que no le prohíban el café como a él le hicieron. Pedro sigue insistiendo en su existencia a pesar del exilio, a pesar de la cárcel, a pesar del idioma dividido, la cama dividida, la confianza partida en 2 así. Pedro nos suelda borinqueñamente. Puerto Rico en 2 alas, volando entre sí mismo como uno. Sí, gracias. Calabozo es un libro largo, muy largo. Fue lo que yo no consideré para hacer para la Casa de la Forma, y es muy difícil de escoger. Alejandro hizo una selección aquí que yo nunca entendí, la leí como otro libro, me pareció que estaba leyendo otra cosa, y se lo agradezco mucho, ¿verdad? Por lo tanto, voy a leer solamente 2 poemas, una parte de los sonetos y una parte de la elegía, porque no me puedo detener en el orden. Estos son 2 traducciones apócrifas de Mallarmé. Son apocrifísimas, ¿verdad? O sea, Mallarmé no se imaginaba que nada de esto que está aquí, ¿verdad? Pero uno se lo achaca por aquello de, ¿verdad? Y también plagia otro verso de Villorrutia, que es muy famoso, que es un parónimo, que dice: y mi bosque madura, ¿verdad? Mi bosque madura, y mi bosque madura, y mi bosque madura. Es un juego de palabras muy bonito. Amamantado miembro, mientras mujes meliflua flor de nada que se escapa a habitar los deshábitos, te capa tu eclosión de cenizas, como ruges, volcán hecho de sombras y de cujes, se deslavaza tu lava capa a capa, vuelves a ser la piedra que te tapa, el boquete de luz por el que crujes, miembro del etereo literatura astuta de la parca y la erinea, que chapotean su baba bosquejándote. Ahí el plagio. Desaparecerás como marea que te aporta a la vida, y a esta altura solo un sonido, ya una voz quejándote. Y una mala armada, ¿verdad? Quiero escribir, pero me sale puma. Quiero sonar y se me escapa el viento. Debo vivir y alienta el desaliento. Brama el barco botado entre la bruma.
Es una broma esta fe inoportuna acomodada en el precario arriendo de una vida sumada en siendo círculos de tabaco que se fuman. Quiero escribir, pero se suelta el puma, que fui una vez cazando con su aliento los cuernos de un alce que se desata en reflejo de luz y de escarlata, el poema nonato entre su cuna, como Venus ahogada por la espuma. Y entonces voy a leerles un poema que tiene una rara suerte, que yo pues esperaba que no fuera el que escogió John Mari Meléndez al Cuadrado, porque entonces me dejaba sin poema. Es una de las elegías del calabozo. Tiene que ser verdad que somos buenos. Una vez hubo bien, tiene que darse. No sé qué lógica sea esta, no creo que aristotélica. Hace algún tiempo que no paso por Grecia, he perdido el idioma, lo leí en algún sitio, tal vez mi padre me lo dijo en el vientre de mi madre y lo escuché torcido, no sé, me suena, o es lógica simbólica, no recuerdo el teorema, pude haberlo inventado, pero no, porque el bien preexistía. O sea, es un acerto lo que expongo de un hecho consumado. Ahora, que todo sea bien, nadie lo dice. Tiene que ser verdad que somos buenos, solo quiere decir que a la deriva de este mar de sargazos llegaremos al bien, que no naufragaremos para siempre. Claro, que sí podemos ahogarnos de asperezas. Las esperanzas se van volviendo duras y nos ahogan el canto. En mi país, lo cuento como anécdota, las esperanzas son los saltamontes, ese insecto verde, carita de marciano, patas de saltimbanqui. Esos animalitos tan graciosos viven para esperar. No cuento más. Nosotros, los humanos, nos lo inventamos todo. Luego lo hacemos. Nunca lo desechamos. Porque aunque no lo usemos, nos queda para el arte y la alegría. Gozamos de la imaginación, celebramos la vida que se engendra, guardamos talismanes y recuerdos y esperamos que esos desechos tiemblen y que canten. La esperanza es el sueño del saltamonte, es su destino donde no hay realidad. La realidad más grande es la invisible. De este atrecho de luces atiguamos apenas muchos grados bajo cero. Lo que pudo haber sido y lo que puede ser insiste en imitarlo. Lo irracional detrás de todo esto puede ser la poesía. El hombre la inventó para saciarse de infinito. Cada vez que te hospedas en un poema, das un viaje a ti mismo a través de la nada. La poesía inventa los signos y ya no sabes si vives o si sueñas. Otra cosa, porque son un mercado extraño de cosas puras. Cuando regresas de ese hotel de lujo existencial, renaces. Si aprovechas la estancia, podrás reconquistar todas tus cicatrices, podrás mirar tu muerte cara a cara. ¿Y qué tiene que ver todo esto con optimismo o por otro lado sin legalidad lógica? Preguntará el lector muy justamente, pues bien, la poesía y la muerte y el bien tienen de parentesco que ninguno se ha visto durando y sin embargo son absolutos. Ni la muerte, ni el bien, ni la poesía conceden su habitáculo a mitades. Son como un par de alas cada uno. Te las ponen las dos, si no, no vuelas. Un medio bien será pues medio mal. Un medio muerto puede no morirse. Y la poesía no se presta a medias.
Cuando regresas de cualquiera de ellos, resucitas. Piénsalo. Hay algo más terrible que haber vivido el bien y verlo ahora de lejos. Por eso tiene que ser que la poesía no tranza con la tierra, con la geometría, con medidas egipcias y babilónicas. La poesía no quiere tener que ver nada con esos cálculos astronómicos al dedillo, se tira y ya, vuela o se mata, regresa del balaya como semilla o ángel, o se queda entre las tablas del organismo de los otros, a regar los canales para piedras que laten, que arderá o será hacha, pero nada de a medias, como la muerte. Pero la vida es voluble. Para parangonarse con la muerte y la poesía, tendría que ser el bien. La muerte es su peor crítica, la poesía es su modelo. Pero la vida sigue arando y sufriendo, no atiende quejas ni respeta lecciones. Tiene que ser verdad que somos buenos, porque vivimos durando entre la muerte y la poesía. Para seguir, pues voy a dejar lo último que tenía. Voy a leer un poema. Todo es inédito, pero este está más inédito todavía, porque no está ni en un libro, ni publicado, ni nada, ni está por allí en casa guardado. Y quería pues leer algo inédito. ¿Cuánta felicidad tuvo Rafael Hernández? Los músicos profesionales son proletarios del espectáculo, pero la música, punteada de belleza, toca los nervios de sinfonía recíproca, y la letra, seguramente retocada por Llorén y los Santos de Ávila, Villorruti y Obrú, deja tambores en la sienes. Es bien difícil calmar el ansia del reconocimiento. Me decía mi maestro, el escritor, que te diga que escribe para engavetar es un embustero, pero cómo hay que venderse para que te difundan. Habría que ser un monje zen de veras, un bodhisattva del pequeño vehículo, para aguantar la soledad de la eclosión. Queremos compartir nuestra progenie simbólica y genética. El músico, poeta puertorriqueño que sufrió por su raza y sus pasiones, tendría el consuelo de su letra entre barras. Rafael Hernández, un avatar de Orfeo en medio de otro archipiélago sagrado, lo supo, anagnorizó. Nos parece cruel que un dechado de bienes se reconozca solo por la envidia de los castrados de su fertilidad querida. Parece torvo que solo ante su lapidación se enfoque el genio, que su faro de luces solo haga sombras que lo señalaran. Pero es que el mal es lo más inmediato, la repulsión, la fuerza más notable de una frontera erguida, irritada a hervor de sobrevida. Y el bien descansa masajado en su efluvio. El reconocimiento requiere de los otros que sepan su excelencia, no solo para alimentar su instancia nutritiva fragante, también para que beban de su sobreabundancia. Y el mediocre, el mezquino, la frustrada, esterilizado de toda procedencia, se sienten agredidos en su cero, atesorado como quiste último. Tu salud tiene que ser más fuerte que toda esa caterva de inocencia podrida en holocausto de potencias abortadas a fuerza. Tu fortaleza, música, bailarina, debe reverberar tan endodérmica cuanto quisiera verse celebrada. Tienes que estar contigo hasta el incendio postsináptico, alelo de tu savia, regada en el vacío que te espera. Aprende, querido esclavo sabio, a aspirar
que respiras, mientras los otros y las otras te olvidan entre el perfume que descompusiste. A Rubén Darío le fue generosa la acogencia. ¿Tendría eso la suficiencia disfrutada de su fe? La lírica que Orfeé consumará la paciencia de hacerse en la rara ciencia, a esa suerte me rifé. Y el bolero lo estropeé, no si cantó la conciencia. Muchas gracias. Como toca ser el maestro de inceremonia, ¿verdad? No hay alguien que modere, pues nos toca moderarnos a nosotros mismos. Un poco esta es la parte que se parecerá a la improvisación, en el sentido en el que no tenemos un libreto, pero considero que todos manejamos bien el material y la vida, y podemos compartir con ustedes lo que implica la publicación de esta antología, porque además de la poesía del maestro, contiene un ensayo del compañero Raúl Romero Torres, que aborda la labor editorial de José Ramón desde la fundación de su editorial que hace en el 1975 hasta pues, el presente, porque Che sigue trabajando, escribiendo y publicando. Y es importante que hablemos de eso también, porque tiene una obra vasta que no solamente es poética, sino que es ensayística, de crítica, de antinovela, prosa, y creo que este espacio pues sería ese para hablar con ustedes y compartirles la magnitud de esa presencia en las letras del país. Y acá está con nosotros Domingo Dávila, que fue básicamente su distribuidor oficial, y amigo conspirador de dónde vender y cómo vender libros en los años 70, cuando la sociedad puertorriqueña estaba saludablemente polarizada, no dormida como ahora, ¿no? Que nos dan por todos lados y la gente no responde. Y en ese contexto en el que había mucha violencia política descendente del Estado colonial, pues ellos se la ingeniaron para publicar sus propios libros por sus cojones, y con pocos recursos, pobremente, pero rico en inmensidad, porque esos libros que se hicieron con mucho sacrificio, con mucha decencia, respeto y amor por la poesía y la cultura del país, se hicieron en el colmado del papá de Che, en Buen Consejo, en el sótano, con la ayuda de sus hermanos, con un mimeógrafo que consiguió Esteban Valdés Alzate, que en paz descanse, que es nuestro poeta concreto por predilección. Y de eso es de lo que queremos hablar un poco, de esa memoria, de esa remembranza, para los más jóvenes presentes aquí, y para los que convivieron, que recuerden también esas vivencias de ese Puerto Rico intenso que por poco nos da la República, y esperemos que lo hagamos de nuevo para ser libres ya, que está bueno de esto. Yo quería comenzar la conversa hablando sobre la naturaleza de las antologías, porque algo que me pasó en México, yo hice esta antología fuera de Puerto Rico, me llevé a Puerto Rico en la maleta, entonces encontré bien difícil seleccionar la obra de Che, porque para mí siempre es una lectura emocionada, la que yo hago de José Ramón desde que conozco su escritura, ¿no? Que la conocí primero y después a su persona. Y cuando me planteé el proyecto, yo sé que yo iba a mí, ¿verdad? Pero como la obra es tan grande y tan contundente, yo dije, diablo, Alejandro, tú le dijiste a Che que tú te ibas para esa maestría a hacer una antología, y esto es un cojón de poesía, es un cojón de poesía,
Hay mucha cosa buena ahí, hay mucha cosa bien escrita, mucha cosa que emociona, mucho ritmo, mucha palabra junta, ¿no? Mucha memoria colectiva, mucha memoria, porque lo que a mí me gusta mucho de la poesía de Che, además del arte literario, ¿no? De las artes de la palabra como tal, es la memoria que encarnan estos poemas. Ahí hay una, sobre todo en la poesía dispersa, ¿verdad? Que es la poesía más social de Che, o política, está bien cargada de la historia de Puerto Rico. Entonces, yo no quería no seleccionar aquello que apuntara hacia nosotros, que dijera ese nosotros que uno siente constantemente, tengamos o no el Estado libre constituido, ¿no? Entonces, por otro lado, peleaba mucho con la inclinación que tengo por el regusto, por la palabra, y a mí si me dan a escoger, yo me enajeno en la palabra, para ser honesto. Entonces, era una pelea constante de qué cosas yo quería seleccionar, de qué cosas iban a incluirse por el componente historiográfico, social, y yo creo que más o menos lo logré, pero yo tuve que seleccionar 4 veces, en 4 ocasiones, la última porque eran demasiadas páginas, era una antología que tenía 600 páginas, y los profesores allá en México pues se asustaron, y me llamaron la alerta, tú sabes, mira, eso está bien grande, tienes que ver qué tú haces, ¿no? Y en último momento me puse bien a darle puño, o sea, a cantearle, a quitar cosas que me encantaban y que dije, es que esto no puede ir aquí, y para el carajo, lo sacaba, ¿no? Volviendo a lo que quería decir, me perdonan la digregación, esa naturaleza que tiene cada una de las antologías que se han hecho en la historia de la humanidad no se parecen unas a las otras. Entonces, que yo quería aprovechar la presencia del maestro aquí, que ha compendiado y antologado a muchísima gente, incluido el puño de poesía del 79, la antología de sospecha del 78, ¿verdad? La antología que ha hecho de Corregel, que son varias, no solamente la que está ahí publicada, porque un poco que abordemos eso, o sea, ¿qué es para ti una antología, ¿verdad? ¿Por qué tiene esa por qué pudiera, a lo mejor es fácil la respuesta, pero por qué pudiera tener esa capacidad de mutar, ¿no? De acuerdo a los intereses de quien antologa? ¿Qué te parece en ese sentido y en base a tu experiencia? La antología ideal es de adentro para afuera, pero eso no existe. Es decir, lo que tú dijiste, la antología ideal es lo que uno escoge, pero eso nunca puede ser. Uno ofrece antologías para un público. A mí me han pedido antologías en Chiapas y me dicen son 25 páginas y yo le meto 25 páginas de poesía puertorriqueña. Hay que dar machete de vicio. Pero me pidieron en Cuba una antología en Corregel de poesía y prosa. Me dice, ¿pero por qué? Dice, Martí, ¿es poesía sola? Dice, no, dice, pues Corregel tampoco. Es poesía y prosa. Así que me da 300 páginas, 150 y 150. En Rusia hice una de 9 páginas, creo. Yo no sé lo que puse, no me pregunte. Pero está traducida a todos los idiomas del mundo. Lo tradujeron está en todo. Pues me da 9 páginas, ¿qué cosa? O sea, tú tienes que hacer la antología para el uso. Es un instrumento. La antología es un instrumento. Ahora, si quien la hace tiene una sensibilidad y un vínculo con lo que está haciendo, ¿verdad? Pues probablemente haya alguna transfiera algún elemento, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en la antología que hiciste, tú originalmente me dijiste que querías una antología de toda la poesía, eso es mucho, ¿de acuerdo? Deja los libros inéditos, eso es mucho, hazlo lo que está publicado, ¿no? Y después hicimos la parte de lo que fue tan buena, la parte de la poesía dispersa. Pero, por ejemplo, tú mismo dices que tú pudiste, cuando decimos décima y la casa de la forma, seguir el orden, pero con calabozo no. Y es un disparate lo que te dijiste con calabozo. Lolo viene y me cuenta a mí los poemas de narrativos de calabozo. A él le gustan los poemas narrativos. Y él me los cuenta acá, y yo, diablo, ¿qué es eso? O sea, es una selección. Entonces, yo no sé lo que tú hiciste, pero yo lo leí como si fuera otro libro.
De alguna manera te deshiciste de los forces de afuera y lo hiciste, ¿me entiendes? Lo otro es un poco más académico, o sea, los otros están más ordenaditos, o sea, y la parte de la poesía dispersa es prácticamente documental, es una cosa muy importante documentalmente. Es muy importante porque cronológicamente están publicados los poemas que están publicados originalmente y no en libros posteriores, ¿no? Y hay mucha poesía por ahí que, porque yo plagio, pero a mí también me plagian, ¿tú entiendes? Entonces hay muchos poemas por ahí que salió después de los míos, y como yo los publiqué más tarde, pues ellos dicen que es de ellos, pero realmente me dieron tiza cuando salió publicado en la revista. Y está ahí y eso, porque sería mucho hablar de la teoría de la antología, ¿verdad? Muy complejo, ¿verdad? Es suficiente, sí. Quería entonces que habláramos de la última parte de la antología, que ya dije que incluye un ensayo historiográfico de Raúl Romero Torres. Y le voy a pedir, ¿verdad?, que le cuente a ustedes cómo fue que nace la génesis del ensayo, y que abordemos entonces poco a poco las tesis principales de este ensayo, en la medida en la que podamos, o lo que tú quieras, exacto, o lo que tú quieras, pues eres libre también. Bueno, pues nada, el ensayo se origina de un documental que estaba programado para hacerse sobre él, la editorial que hace. No sé si ya es un proyecto abultado o es un proyecto que no ha pasado la fase de reproducción, ¿verdad? No sé si se va a rescatar en algún momento. Pero pues se me hizo el acercamiento. Cheme me pidió que si yo estaba disponible como recurso para hablar como conocedor de su obra, ¿verdad? Y por eso me espantó un poquito. Y entonces pues nada, me tuve que sentar a tomar ciertos apuntes para tener que decir en el documental y no salir en una entrevista, ¿verdad?, diciendo disparates y quedar ahí grabado por los siglos de los siglos. Y entonces pues nada, empiezo a tomar apuntes. La intención original era algo bastante sociológico, ¿no? Era poner en contexto las publicaciones de Che, ¿verdad?, en su contexto histórico, político, social, cultural, y lo que estaba pasando en el país y más o menos en la región del Caribe, América Latina y en el mundo en general, ¿verdad? Dentro del espacio pequeño, no era una cosa exhaustiva, era simplemente un mapa general, ¿verdad? Recuerdo que cuando Alejandro estaba trabajando la propuesta para la tesis, ¿verdad?, sometiendo todos sus papeles, tenía que someter un ensayo y una propuesta de lo que era la antología, que lo hicimos en casa, Alejandro, Paloma, mi pareja, y yo, estuvimos los tres ahí metiéndole a la propuesta, ¿no? Y en uno de esos descansos le leí a Alejandro algunas de las cosas, a ver qué él opinaba sobre lo que yo había apuntado, y pues nada, Alejandro rápido me dijo: tienes que hacer eso, un ensayo, tienes que convertirlo en un escrito oficialmente, no se puede quedar en apunte. Y en todo el proceso que duró el ensayo, que las fechas están ahí en la antología, creo que estuve como un año y 3 meses, porque pasó por 3 redacciones distintas, ¿verdad?, compartidos, recogiendo críticas y comentarios. En todo ese proceso fue Alejandro el que me alentó a terminar el ensayo, principalmente, ¿verdad?, porque sí, Che sirvió mucho de apoyo, Domin, Yoma, que también leyó el ensayo y me dio su feedback. Ahora bien, una vez yo me pongo a analizar mis propios apuntes, me doy cuenta de que existen unos periodos en los que se puede dividir la editorial, y digo me doy cuenta porque para mí es bastante objetivo, para mí no es una invención mía. Yo descubro que hay una lógica interna de la editorial, que la editorial realmente no simplemente publicó libros al azar. Había una intención, un proyecto cultural, histórico, político, cultural, nacional,
y que había una línea discursiva clara, ¿no? Básicamente los periodos son 5, ¿verdad? Un primer periodo que la editorial sirve a principios de los 70 como una de las plataformas, quizás la más paradigmática, para exponer la promoción del 70, ¿verdad? Todos los escritores que estaban surgiendo en esa década. Una segunda época donde ya la editorial se plantea el proyecto de una biblioteca nacional, ¿verdad? De publicar libros voluminosos que sean recopilatorios de obras de autores consagrados, de autores importantes, Jorge Gelma, Matos Paoli, José María Lima, y otros, ¿verdad? Que no se pudieron hacer, ¿verdad? Pero que era un proyecto de hacer un compendio de las obras importantes de la literatura puertorriqueña desde una perspectiva descolonizada, ¿no? Lo que sería el proyecto de cualquier país libre del mundo. Un tercer periodo donde salen unos libros bien particulares. Yo creo que es de los periodos que más me gusta porque es como un periodo bien extraño. Se da el declive, ¿verdad? Ya se ha acabado la lucha de los 60, 70, todo ese fervor revolucionario que hubo aquí en Puerto Rico, ya está en decadencia. Es la llegada del posmodernismo, la llegada del neoliberalismo, en medio de la disolución de la URSS, todo en medio del centenario de Albizu. Entonces ahí salen unas obras que me parecen bien interesantes porque intentan rescatar algo de lo rescatable, ¿verdad? Como en ese periodo de transición, y también darse cuenta que hay una ruptura, ¿verdad? Que la continuidad no puede ser completa. Entonces los discursos de esos libros en particular me parecen sumamente interesantes. El cuarto periodo básicamente es una reedición de las obras que se habían hecho anteriormente, que es como un retomar el hilo, ¿verdad? Muchas de estas obras se publican expandidas, que también es retomar el hilo de lo que se ha hecho hasta el momento, ¿verdad? Y el quinto periodo, que es el último hasta ahora, que fue la colaboración con Elizan Escobar. Una vez Elizan Escobar sale de la prisión, se da un diálogo básicamente entre Che y Elizan que uno puede rastrear a través de esas obras, ¿no? Las obras están publicadas como independientes, pero si uno las mira globalmente, hay un diálogo intenso, ¿verdad? sobre el nuevo estatus o la nueva fase cultural, social y política donde está ubicado el país, ¿no? Yo creo que esa es una de las tesis principales del texto, ¿verdad? La otra tesis principal yo creo que es la del canon clandestino, ¿verdad? Que está ahí como puesto como título, que no sé si se ha entendido del todo, ¿verdad? Si se entiende del todo, si está explícito en el ensayo, pero hay una intención, ¿verdad? De establecer que operan dos líneas, ¿verdad? En primer lugar, que la editorial es una editorial independiente, autogestionada, mucho antes de que eso se pusiera de moda, ¿no? Que se hace todo el trabajo desde la selección de los textos, la ordenación, diseño, fuente tipográfica, montaje, impresión, encuadernación, distribución y venta, que de eso Domingo va a hablar un poco. Todo se hace de una manera autogestionada, independiente. Se sigue haciendo así. Y es una apuesta por hacer una economía autárquica, una economía independiente, no dependiente del Estado, no dependiente de instituciones privadas. Y para mí hay una propuesta, ¿verdad? Política, ética ahí bien importante, que eso a veces está implícito, ¿no? Y a nivel discursivo, ¿verdad? Opera también al nivel discursivo, eso del canon clandestino. Es la nómina de escritores que hay ahí y las obras tan paradigmáticas que ha publicado la editorial, ¿verdad? Uno piensa Jorge Gelma, Matos Paoli, Ángela María Dávila, José María Lima, el propio Che, Elizan Escobar, Esteban Barlet, ¿sabe? Hay una nómina de escritores que son ya parte de nuestra historia literaria, de lo mejor de nuestra historia literaria, un nivel cualitativo
de importancia ahí, y las obras que son clásicos ya, La Casa de la Forma, Animal Fiero y Tierno, La Sílaba en la Piel, son clásicos ya de nuestra historia literaria, y son discursos que son incómodos para ser asimilados por la oficialidad, para ser asimilados por la academia, y en ese sentido pues también me parece que es un canon clandestino, ¿verdad? Un canon paralelo a un canon oficial, tanto en lo económico como en lo discursivo, y que se ha impuesto por el peso que tiene, por la densidad que tiene, ¿no? Nada, eso por encima, ¿cómo? Súper buen resumen, Raúl, lo lograste. Dificilísimo. Es un ensayo muy bueno. Sí, exacto. Es un ensayo muy bueno que se queda corto el resumen. Muy bueno el resumen, pero el ensayo es un ensayo tremendo, de mucha memoria histórica que deberían de leer todos y todas, y compartirle a otras personas también. Queremos aprovechar la presencia aquí de Domingo Dávila, que tiene muy buenas anécdotas sobre esa labor de distribución, de producción de esos libros que se hacían a mano, exacto, y que ilustran un poco estas cosas que después trata Raúl en el ensayo, ¿no? Y cuéntanos lo que tú quieras, que eso va a funcionar y lo va a ilustrar. A ver si se manejan con el micrófono. Deja ver. Bueno, tengo que señalar que yo soy una persona protegida por el destino, porque realmente he tenido una suerte que cuando reflexiono, pero tengo que empezar por el principio. Tengo que empezar por el principio, dándole las gracias a Alejandro por ese trabajo que ha hecho del editorial, y a Che Meléndez por estar en el lugar en que se tropezó conmigo y ahí empezamos, y confiar sobre todo en mí y darme toda la libertad que usted puede imaginar se le puede dar a una persona que viene de la altura de Calleji, aterriza en el área metropolitana y se va a enfrentar a la literatura central de nuestra generación en aquel momento, y yo sin idea, yo prácticamente tengo que, en el resumen que hace Raúl, quiero recordar un momento en que Che y yo nos montamos en un elevador. El elevador está sonando con ruido y Che me dice: Doin, si este elevador se cae, desaparecen por lo menos 19 oficinas. Yo 15 las corría él, ¿verdad? Y a lo mejor yo corría como 4, ¿verdad? Muchas las enumeró el jefe de encuadernación, el jefe editor, el que yo llegaba y le decía: Che, mira, en el Festival de Claridad la gente se me recuesta en la mesa y me la van a tumbar, y entonces cuando aparece Che con una mesa rodeada con pedazos de madera y aquello no había quien lo tumbara, aguantaba, o por lo menos me daba tiempo de decirle: mira, no te recuestes en la mesa, ¿entiendes? Y también cargarla donde quiera que yo iba, y de ahí viene la mesa que hace, ¿verdad? Y dentro de ese proceso, ¿verdad? Yo
viví ese trabajo como una aventura. O sea, yo podía, o sea, toda la decisión que yo iba a tomar en términos de distribución, claro, Che disimuladamente me invitaba a tomar café, estábamos 3 horas tomando café, ¿verdad? Cuando yo salía tan y tan despierto que a las 3 de la mañana estaba tirándome yo en la cama, porque la verdad que me daba una taquicardia que era que él se encargaba, pero de esas conversaciones que teníamos en aquel café, ahora no recuerdo exactamente, bueno, desapareció ya, y de ahí yo iba con un ímpetu, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de la editorial, ¿verdad? Pues que yo quise traer estos libros. Primero, este es el 10º original, ¿verdad? Que me regaló Che, y con una dedicatoria bien significativa, porque él tenía plena conciencia de lo que venía. Yo estoy en un proceso automático, ¿verdad?, de distribución de libros, y me dice, por esto y otras cosas que vendrán. Gracias. Y ese 10º, con esto yo me fui para Ponce, y cuando yo llenaba una mochila, pedía pon en la autopista, que eso es un anecdotario que yo podría hacer de lo que es coger de Ponce hacia Calley a las 2 de la mañana pidiendo pon. O sea, pues yo iba y me buscaba pon de la plaza de Ponce a la autopista, y de la autopista entonces para allá a la calle pidiendo pon, y llegué siempre. O sea que eso es, y es una de las primeras veces que voy a montar a Ponce. Yo llevo mi mochila con libros, ¿verdad? Estoy el vendedor estrella, y cuando llego a Ponce, ¿dónde diablo iba a poner los libros para venderlos? Tú sabes, no había mesa. Y yo digo, pues había habido burros de esos de madera y una puerta vieja, y ahí puse, ahí hice la mesa. Y me pongo a vender libros, y estaban todos los artesanos estaban con una carpa tremenda, pero yo, respetando el espacio de los artesanos, pues me fui bajo el sol, un sol candente, y cuando viene un artesano y me dice, compañero, esos libros, ¿usted los hace? Y yo le digo, sí, nosotros los hacemos, pero usted lo hace a mano. Y entonces viene y mira, me dice, pero esto está hecho a mano, esto lo hacen ustedes. Y yo le digo, sí, este es el libro en estarcido, ¿verdad? Y me dice, ¿y qué usted hace aquí? Véngase con nosotros los artesanos, usted es un artesano. Y me llevó para la carpa. Y así, obviamente, ¿verdad? No, esa parte la voy a omitir. O sea, las peleas por la escritura fonética de Che, pues eso es otro. Entonces, el próximo libro que Che pone en mis manos es esta hermosura de animal fiero y tierno. Yo un día voy a la casa de Che en Saint Joseph. Déjenme decirle que yo tengo que recordar a Yari, la compañera de Che, que muchas veces ella fue quien después me transportó en diferentes lugares para que yo hiciera la distribución de libros, e iba y vendía.
y era la compañera en la encuadernación de Che. Era una cosa impresionante. Necesito recordarlo. Entonces, cuando voy a la casa de Che, él está con un tubo, las portadas de Animal Fiero y Tierno, y cogía las portadas, algo tenía, ¿verdad?, para que no se le salieran del paso, y agarraba el tubo y le metía, y ahí nacía este boquete, ¿verdad? Después supongo que tuvo más habilidad para el rotito que hizo en la antología de la sospecha, que es uno de los poemas concretos más significativos y que más me emocionan a mí, porque es un boquete que hace en una página, y este poema gemelo del otro, y bueno, en fin, es ¿cómo es que? Haiku, un haiku. Y me da este segundo libro, ¿verdad? Que yo voy por ahí, ya cuando me da este libro, ya Che sabía, o sea, está con su planificación editorial, y me dice: Domi, vamos a vender suscripciones. Y cuando él me dice vamos a vender suscripciones, era yo llegarme a los lugares y ofrecer el libro más 2 libros próximos que íbamos a publicar, y me tenían que comprar el libro, digo, la suscripción, comprometiéndonos nosotros a publicar los otros 2 libros. Y cuando yo voy, y una de las anécdotas, ¿verdad?, porque todas mis anécdotas lindas están vinculadas con la humildad y con las comunidades, con la gente a la que nos acercábamos. Hay una anécdota del pescador que no sé si la voy a poder contar, pero es una hermosura, ¿verdad? Pero puedo resumirla. Yo fui a la plaza de la playa de Ponce, porque allí había una feria una actividad de los pescadores, y yo fui con mi mesa de libros, con mi carga, y le digo a los pescadores: mira, yo puedo montar una mesa y vender libros. Y ellos me dicen: compañero, para nosotros es un honor. No me dieron compañero, me dieron porque ellos no se expresaban como compañero. Pero es un honor para nosotros que usted monte una mesa de libros de poesía. Y en aquella actividad, pues, tuve una conversación con un pescador inolvidable. Y continuando con la idea de la suscripción, cuando Cheme, pues ya yo voy con décima y Animal Fiero y Tierno, y me reúno con una profesora, y la profesora, yo le digo: ¿puedes ofrecerle la suscripción? Y viene y lee la contraportada de décima, que decía: mi obra, como la de Shakespeare, no vale nada excepto por una rima feliz. Me parece que así es que dice. Y ella me dice: oye, pero qué pedante este hombre. Y yo le digo, ¿y qué sabe usted? ¿Qué sabe usted si él va a ser más importante que Shakespeare? Y ella me dice: pues te lo voy a comprar para cooperar. Y yo le dije: pues yo no se lo voy a vender. O sea, que Che tenía que sufrir este vendedor también. O sea,
Una vez Che me dijo en la torre: Domin, si sigues peleando por ahí, no vamos a vender libros. Y yo, y yo le pues no se lo voy a vender. Y él me dice, no, pero no, nosotros lo que necesitamos son lectores, nosotros no necesitamos gente que coopere con nosotros. Y me levanté y me fui. De ahí, pues, no quiero tomar, porque yo puedo estar varias horas. Yo no soy antólogo. Yo no soy antólogo. Por lo tanto, me voy a obligar a decirle la más linda experiencia. De muchas que tuve, pues, hubo una que sobresalió. Estaba Andrés Jiménez, me parece que era en Toalta, y cuando el concierto antes de comenzar el concierto, Andrés Jiménez, él dice: yo quiero decirle que hoy mi papá ha muerto, pero yo estoy aquí porque yo tengo un compromiso con ustedes. Y punto. Y comenzó a cantar, y yo allá en mi mesa, con décima, ya teníamos la edición con el CD, ¿verdad? Déjenme decirle, o sea, hay una segunda edición, ¿verdad? Y a mí me encantó. Estuve revisando, haciéndole un examen a Alejandro, yo en casa solo, de que él había hecho con décima, porque yo estoy bien apegado a este libro, ¿verdad? Y una cosa. Y él ha hecho un diálogo entre las ediciones que me parece brutal. O sea, eso, la forma en que tú pasas de la primera a la segunda, a la tercera, de la tercera a la primera, de la primera a la segunda, a mí me parece, wow, mano, eso es otra lectura de decimos bien chévere. Y te las identifiqué, ¿sabes? Aquí está la primera, aquí está la segunda, aquí está la tercera. Pero bueno, sí, bueno, pero con la casa de la forma no va a hacer ese ejercicio porque me va a tomar mucho tiempo. Pero bueno, el asunto es que estoy vendiendo con mi mesa montada y llegó un borracho. Y Che y yo teníamos una experiencia con los borrachos que, déjeme decirle, yo era el vendedor, distribuidor, pero Che me acompañó muchas veces, o sea, me acompañó. Y ahí voy a hacer un paréntesis, ¿verdad? Una vez estaba en Nueva York y una persona me invita a trabajar, y yo llego y me dice, tenemos que pintar el piso, un piso de madera, y había que pintarlo. Y yo voy, me puse a pintarlo, y él me dice, mira, yo voy a ir un momentito y vengo ya. Y cuando él vino, yo tengo el piso pintado, y él me dice, oye, me gusta como tú trabajas. Y yo le digo, ¿tú sabes qué? Mira, yo sabía que él conocía a Che. Yo estoy acostumbrado a trabajar con Che Meléndez. Y Che podía ser jefe mío y yo podía ser un soldado de fila más, porque él trabajaba más que yo. Y yo lo veía. Y no era el trabajo intelectual de Che, pues ya está claro, ¿verdad? Pero es que Che se metía en la encuadernación, en la pinta, en la comunicación que yo hacía con los artesanos, en un montón de indicaciones que de esas él nunca va a hablar, o sea, él nunca habla, porque bueno, es demasiado la obra que tiene ya.
y di ese salto. Pero estoy en la mesa con los libros y llega un borracho y está con un señor y empieza a que no sabe, porque nosotros teníamos el método de que los libros no los poníamos arregladitos, nosotros hacíamos un desorden en la mesa que era estético, o sea, Che venía y me desordenaba la mesa de una forma hermosa y yo fui aprendiendo poco a poco y usted veía a la gente que empezaba a recogerme los libros y yo dije, qué jodiendo, y ellos se iban y yo volvía y bueno, el asunto es que el borracho llega y empieza a ojear y cuando ve a Andrés Jiménez aquí y ve y empieza a ojear y lee y me dice, pero ven acá, ¿eso es la cantata? Yo le digo, sí, mira el CD ahí. Teníamos el CD dentro del libro. Yo, sí, y mira el CD ahí. Pero esa es la letra de todos los poemas. Yo le digo, sí, y me dice, yo quiero ese libro. Y yo tengo $10. Y yo le dije, te faltan $9.99 para llevarte. Tienes que dejar de tomarte por lo menos $9 de cerveza para comprar este libro. Y él me dice, no, tú me tienes que vender ese. Y le dice al otro que lo acompaña, préstame $10. Y la persona dice que no. Y cuando viene y empieza a sacar monedas de los bolsillos y a tirarlas encima de la mesa. Y me dice, te voy a decir porque tú me tienes que vender ese libro. Yo le canto por la mañana a la vieja mía estas décimas. Y ese hombre ha llegado, el coquí sigue su sed, perdido entre los bejucos, sin ver que ya un rayo tuco se cayó sobre el baté. Desde el cielo viene el buey chorreando por la montaña, y en el horizonte no hay brisa. Bueno, el asunto es que él, pero que tira un vozarrón, que yo creía que Andrés Jiménez había bajado de la tarima y estaba en la espalda de él cantando. O sea, eso fue impresionante. Y viene y me dice, y cuando yo canto, May Brisa se levantó a lavarle las lagañas, ella me dice, no sea puerco, pero siga. Pero siga al reguero de pestañas de Guajana sin sereno, donde el sol es un anzuelo pescando una tela araña. Y ella le decía, qué lindo es eso. O sea, cuando ese borracho me dice eso, yo cuento y le da $15. Me sumaba a $15. Yo decía, está bien, te lo voy a vender. O sea, ahí se volvió a chaval chévere porque yo hacía unos descuentos emocionales que yo no descuento, ¿verdad? Pero no podía dejar ir al borracho. Bueno, yo creo que así hay cantidad. Okay. Bueno, para no ocupar mucho más espacio, espero que haya sido de su agrado la conversa. Este era el propósito, como repasar esas tres instancias en particular. Entonces queremos recordarles que está en la parte de atrás está la mesa con los libros, está la antología y está, que no hemos hablado de esto, que no hace falta tampoco porque
es meramente una entrevista que le hice a Che a la distancia, y aquí se recogen muchas anécdotas de su biografía, porque era el propósito, era una entrevista que yo quería utilizar para sustraer los datos biográficos de Che y escribir el texto que figura en la solapa de la antología. Pero resultó ser tan reveladora de una convivencia de Che con la cultura popular en Buen Consejo, que es una delicia leerla. Además de que cuando un escritor escribe y contesta una entrevista escrita, pues se vota. Entonces es un vacilón leerla. Es una buena entrevista. Y la decidí hacer como me gusta, que es hacer libros a mano, porque que está aquí me enseñó a hacer eso. Me enseñó en el Burger King de Río Piedras a hacer imposición manual de páginas en pliego. Y me masacraba lo que hacía, también lo criticaba hasta que mejoré. Y fui a ese país maravilloso que es México con un acervo que le debo. Y estoy bien agradecido, Che, por eso. Yo te llamé y te lo dije, porque yo di el grado en México, porque en el Burger King me enseñó a hacer libros. Y fui allí, un puertorriqueño, y hice un libro precioso, modestia aparte. Y esos mexicanos quedaron locos de contentos por ese boricua que fue allí a hacer una antología de otro puertorriqueño que hacía libros como él. Así que vale la pena tenerla también. El papel es reciclado, yo lo hice a mano hace como 5 o 6 años y se quedó guardado en casa y lo utilicé. No quiero cerrar este conversatorio y abrir la intervención musical, que les voy a hablar ahora de eso, sin agradecer a Carmen Aboy y a la Casa Aboy por la disponibilidad del espacio, un espacio maravilloso, y tenía que ser aquí esta presentación en San Juan, que acoge ahora lo que ahora es el barrio Río Piedras, pero que era un pueblo, ¿no? Así que había que hacerle en San Juan porque Che es sanjuanero, un riopedrense. Quería también agradecer a cada uno de mis compañeros y amigos que a lo largo de esos 3 años estuvieron ahí apoyando. Eso es bien valioso. Si me pongo a hacer aquí la lista de los nombres, siempre se le olvida a alguien a uno y no quiero que me digan, mira, que no me mencionaste. Pero principalmente a que tengo aquí al lado y a Paloma, que no está aquí con nosotros, porque le dieron puño a esa propuesta y porque la pulimos, ¿verdad?, para que yo lograra esa entrada a ese posgrado. Y a cada uno de los compañeros de generación, a José, a Isa, a un montón de gente, porque aquí está el trabajo y está el resultado del insumo, del cariño, del aprecio, de las llamadas, irse solo fuera es bien difícil. Entonces tú poder conectar con tus amigos y que te reafirmen el propósito por el cual uno está en ese lugar, pues es importante, y eso lo valoro. Y quiero agradecer a mi familia que está aquí reunida conmigo por ambas partes. Es bien valioso que estén aquí conmigo porque en algún sentido ser el único de la familia que hace arte pues uno a veces no sabe cómo compartirlo y devolverlo para atrás. Entonces pues traerlos aquí y que ellos puedan estar conmigo y con nosotros y nosotras y ver qué es lo que hace el tío Ale, porque hay unos sobrinos míos aquí también, pues era importante para mí. O sea, no es alguien que va por la vida y está perdido en el horizonte, sino que esto también es valioso y que el trabajo cultural es importante. Y por eso estamos reunidos aquí todos y todas. Y ahora quiero llamar a Esteban Grunó, que está por ahí, mi amigo Esteban, músico. Esteban compuso una pieza musical basada en la obra de José Ramón. ¿Quieres explicarlo tú, Esteban, o lo resumo yo ahí? Básicamente, sí, básicamente él sustrajo versos, ¿verdad?, de la antología, de la obra de Che, y compuso una pieza musical para improvisación que él va a interpretar ahora para nosotros. Y antes de que comience Esteban, les quiero recordar de nuevo que la mesa está allá, que el propósito también es la venta de los libros, y quiero que sepan que con lo recaudado de la venta de los libros vamos a imprimir más copias, porque vamos a participar de la Feria del Libro Internacional de la Universidad de Puerto Rico y ameritamos tener copias, ¿verdad?, para difundir la obra del maestro allí, porque van a haber editoriales extranjeras, editores extranjeros, y a mí me encantaría que conocieran la obra de José Ramón, porque es de una contundencia tal que si se salva la obra editorial de José Ramón, o sea su poesía o los libros que hizo, se salva Puerto Rico. En la biblioteca de Hammurabi, si estuviera vivo todavía, pudiera figurar cualquiera de los libros que hizo Che.
Así que aportar al crecimiento del proyecto editorial, aportar a la obra de José Ramón, a la obra editorial que hicimos también, es apoyar a Puerto Rico. Quería simplemente recordar eso, que estamos aquí para eso también, y ahora vamos a disfrutar de la pieza musical que compuso Esteban para nosotros. Buenas noches. Se me olvidó, cuando cierre la actividad, hay unos entremeses para que todos y todas comamos. No queríamos disponerlo de antelación para que no se nos durmieran y se nos aburrieran, sino que hay allí comidita, nos ayudan a vaciar eso, ¿verdad? Porque no quiero devolverme para Corozal con toda esa quincalla, así que vamos a comer y a beber, pero al final de la actividad. Y antes de esos entremeses va a haber firma de libros ahí también en la mesa para que aquellos que tienen ejemplares del maestro, pues él los pueda autografiar. Pues muchas gracias. Ahora sí, la música.
Ahora sí, pueden o comer o ir a comprar el libro y la firma. Hemos terminado. Muchas gracias.